¿Te has sentido alguna vez desanimado? Se cuenta una vez que Martín Lutero, estaba en una situación penosamente intranquilo. Todo por sus propios pecados, por la maldad del mundo, por los peligros que rodeaban a la iglesia. En ese momento entró su esposa, vestida de luto, se acercó a donde estaba su esposo y con gran sorpresa le preguntó quién había muerto. Sorprendido por cómo estaba vestida su mujer, comenzaron el siguiente diálogo. ¿No sabes? Dios en el cielo ha muerto. Pero, ¿cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto esto? Indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo, es que Él nunca va a morir. Y entonces, si Dios no está muerto, ¿por qué estás desalentado? ¿Por qué estás abatido? En ese momento, comprendió cuán sabia era su esposa y al final dominó su desánimo y siguió adelante. El desánimo ha sido parte de la vida y es parte de la vida de muchos hombres de Dios. Moisés se desanimó y hasta le dijo a Dios que se encargara de su pueblo que había sacado de Egipto. Elías se desanimó hasta el punto de querer morirse. Jonás se desanimó y le pidió a Dios que lo matara. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a preguntarse: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La determinación de David de esperar en Dios lo dice claramente en ese salmo. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Esa debe ser la determinación de todos aquellos que pasan por ese tiempo donde el desánimo gobierna. Parece no haber salida. La presente pandemia está generando otro virus llamado el desánimo. Es cierto que para el primero todavía no se ha encontrado una vacuna. Sí que lo hay para el segundo, para el desánimo. Ese es nuestro tema para este día. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos en la gracia de Jesús. Y buscando en internet, en el diccionario esforzado, significa valiente, decidido, luchador, animoso, alentado, de gran corazón y espíritu, estar en disposición de poder hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El imperativo en este versículo es esfuérzate. Dios pudo haberles entregado a los israelitas la tierra prometida. Fíjate todas las pruebas que pasaron. El Señor podía haberle dicho: mira, aquí tenéis la tierra prometida, en vez de estar 40 años en el desierto. ¿Acaso no merecían esto después de ese tiempo de pruebas? Sin embargo, unido a la seguridad de la entrega de la tierra, a Josué, Dios le dice en varias ocasiones que se esfuerce. Esfuérzate y sé valiente. Pero no solo que se esfuerce, sino que sea muy valiente. Y le vuelve a decir no solo que se esforzara, sino que le dio otra orden: mira que te mando. Recuerda que Josué fue discípulo de Moisés, y la vida de aquel discípulo estuvo rubricada por la constancia. No pueden formarse discípulos sin que exista esa actitud del Espíritu. Contamos de parte de Dios con todos los recursos. El esfuerzo es la parte humana para lograr los éxitos, y eso ya nos corresponde a nosotros. Esfuérzate en la gracia de Cristo. En el campo espiritual, el esfuerzo que se aplica para hacer la obra de Dios está respaldado por la gracia del Señor. Y muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en señalar que el gran enemigo del esfuerzo es la falta de constancia, falta de disciplina. Tenemos una cantidad de programas inconclusos. Por ejemplo, en el campo del discipulado a lo mejor ponemos a prueba lo mejor que sale todos los años, pero no vemos a lo mejor los resultados. A Timoteo se le pide que se esfuerce frente a las enormes responsabilidades que tenía por delante, pero con la bendición que tal esfuerzo lo haría fusionado dentro de lo que ofrece la gracia de Cristo. No lo iba a hacer solo. La gracia del Señor estaría sobre él. Y es bueno recordar que aunque la gracia nos presenta una salvación gratuita, el discipulado, como lo dijo Billy Graham, lo costará todo.
No puede haber discipulado sin esfuerzo alguno. Versículo 3, segunda de Timoteo capítulo 2. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado se prepara para defender a su patria por ese juramento de lealtad, abnegación, consagración. Todo esto cuando se enroló en las filas. Esto le exigirá los sufrimientos propios de los entrenamientos, del combate en sí, del sacrificio de estar lejos de sus amados. Le hará muy bien a la Iglesia que tengamos discípulos que sufran como buenos soldados de Cristo. Lealtad, abnegación, deben ser los sellos distintivos de un discípulo de Cristo. Y la disciplina es indispensable para ese fin. ¿Cuál es una de las cosas que debe saber el discípulo de Cristo como soldado suyo? Por un lado, debe estar listo para sufrir penalidades, para sufrir pruebas, para sufrir hambre, peligros, trabajos, cansancios, persecuciones, tal vez hasta la prisión. Por lo menos eso fue lo que experimentó Pablo. Otra de las cosas que un discípulo aprende en la función de un soldado es que siempre estará listo para el combate. Sabe que vienen los tiempos de prueba y los enfrenta. Él es alguien que por su propia naturaleza vence el desánimo, porque está agrandando a lo que él tomó como soldado. Luego, si sigues leyendo este pasaje del 2 de Timoteo, te detienes automáticamente, sí o sí te tienes que detener en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Los hombres y las mujeres que finalmente levantan sus trofeos en algún podio, donde tienen sus competencias, saben que detrás de sus logros pues hubo esfuerzo, hubo disciplina, hubo incluso lesiones, porque hay muchos atletas, por ejemplo, que se lesionan, fuerzan tanto su cuerpo, lo exprimen tanto que en algún momento rompen. Esta es la visión que tuvo Pablo cuando pensó en aquellos que corren en el estadio. Al traer esta ilustración, quiere que su hijo Timoteo, su hijo espiritual, actúe en su vida ministerial y recuerda lo que él le dijo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Estamos hablando del desánimo. Y al hablar del desánimo en la vida cristiana, nada es más desafiante que tener la mentalidad del atleta. El discípulo cristiano como atleta, en lugar de quejarse de todo, golpea su cuerpo porque está propenso a abandonar la carrera. Como dijo Pablo, lo pongo en servidumbre. Y al hacer esto, su ánimo siempre estaba arriba. Tenemos que tener la mentalidad triunfadora de un atleta, de que vamos a llegar a la meta y que seguramente en el camino habrá obstáculos, habrá lesiones, habrá contusiones, habrá sobrecarga. Qué importante es tener esa mentalidad que nos está presentando aquí Pablo. Versículo 6, 2 de Timoteo capítulo 2. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador trabaja duro, está trabajando todos los días del año en la preparación de la tierra, en la siembra de su semilla. Yo no entiendo de esto, la verdad, no tengo mucha idea. Pero cerca de los estudios, siempre que miramos por la ventana vemos unos campos enormes, unos cultivos. Y siempre por la noche, no lo hace por el día, ya que el calor es asfixiante, es agobiante, pero al atardecer, cuando refresca un poquito, vemos ese tractor removiendo la arena. Y vemos luego al hombre echando la semilla. La labor del agricultor está rubricada en la paciencia, en la constancia. El fruto no llega de inmediato. Habrá que esperar el tiempo que la misma naturaleza determina para que todo esto ocurra. Son las 4 estaciones: verano, primavera, otoño, invierno. Yo creo que estas son ilustraciones que nosotros podemos aplicar al campo del discipulado. Jesús tuvo la paciencia de 3 años y no fue sino hasta después de su muerte y de su resurrección cuando vio la cosecha en su discipulado. Esta ilustración, a diferencia de las anteriores, es donde el discípulo ya ha trabajado en la preparación de la tierra y ahora lo que está es esperando el fruto de su cosecha.
Un agricultor no recibe salario semanal o mensual como los demás obreros. Él simplemente necesita esperar que llegue su cosecha para gozar del fruto de su siembra. Él sabe que su cosecha está sujeta a la lluvia. Ahora que está haciendo mucho calor aquí en España, yo por lo menos estoy deseando que vengan 2-3 días seguidos de tormentas, de lluvias. Y ese agricultor está esperando la lluvia. La paciencia será siempre un arma poderosa contra el desánimo. Por eso no claudiques, espera la cosecha, anímate, recobra fuerzas. Versículo 8, 2 de Timoteo capítulo 2. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesús. El desánimo, como te decía, es un virus que ataca más de lo que nos damos cuenta. Y las razones pueden ser muchas, pero el discípulo de Cristo tiene su más grande modelo en aquel que venció a los más grandes enemigos, venció al pecado, venció a Satanás, venció la muerte, llegando a ser su indiscutible sostén cuando llegan esos momentos a su vida, su confianza plena en el Padre. Y Pablo aquí nos está instando, al igual que a Timoteo, a recordar a Jesús. Pero note la referencia que hace de él. Descendiente de David. Y yo me preguntaba, ¿y por qué menciona aquí a David? Está hablando de las promesas reales que apuntaban a la llegada del Mesías. Salía de la raíz de David. Pero si analizas la vida de David, todo lo que sufrió también, toda la persecución de parte de Saúl, de sus propios hijos, vaya reinado. Tuvo un reinado muy duro David. Pero me gusta porque a pesar de las debilidades que tenía un corazón conforme al de Dios. Y yo quiero tener ese corazón. Sé que tengo mis debilidades, sé que fallo, sé que cometo pecado, pero oye, ¿cómo me gustaría que el Señor dijera, José, un obrero, un discípulo, conforme a mi corazón? Y tú analizas la vida de David y sabes que fue adúltero, fue homicida, fue mentiroso, hizo un montón de cosas negativas, pero tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Falló? Sí, pero luego se arrepintió. Una persona desanimada, ya con esto terminamos, es como la ilustración del hombre que cayó en un pozo del que no podía salir. Pasaron varios días tratando de ayudarlo. Pasó un optimista y dijo, no estás tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo, qué horror, nunca saldrás de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga ahí dentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir? Pasó el famoso psiquiatra y dijo, vamos a hablar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estés ahí. Pasó el típico moralista que hoy tenemos en la actualidad y dijo, ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. La potencia a la que caíste, la fuerza. Pasó un periodista y dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un hombre que le gusta la ciencia y dijo, el pozo solo está en tu mente. Y pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces vino Jesús, vino Dios a su encuentro y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y además enderezó mis pasos. En todo el texto que hemos compartido, encontramos este versículo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es como si también nos dijera, dedícate a aplicar todo esto a tu vida y vivirás tus propias victorias. Glorificarás al Señor y lo más importante también, vas a ser de bendición para otros. ¿Estás desanimado en este día?
¿Estás pasando por un proceso difícil? Busca al Señor. Búscale hoy. Rodéate de hermanos y hermanas que puedan animarte, bendecirte. Pide consejo en tus pastores. Apóyate en los demás. No te lo comas solo. Levántate. Hoy es el tiempo de hacerlo. Radio Solidaria, una radio comprometida.